¿Cómo están amantes y apasionados del fitness, del culturismo, de los deportes en general? Espero que estén bien, muy bien. Vamos a reaccionar a este video que si yo le tengo que poner un título, le pondría el siguiente. Vine buscando cobre y encontré oro. Este es el video donde explican el desarrollo de la fuerza de una manera magistral. Y como profesor que soy, como docente, me saco el sombrero. O sea, tengo que reconocer que el muchacho este, que no sé quién es, ya voy a averiguar, es un genio de la docencia. Así que vamos a escucharlo. Los humanos nos podemos poner obsesivos con estas geniales estructuras que ves en este cadáver llamadas músculos esqueléticos. El tejido muscular esquelético es uno de los tejidos más adaptables en el cuerpo humano y nos encanta aprovechar esa capacidad para hacerlos más grandes y más fuertes. ¿Y solo de esa forma se irán a fuerza? ¿Solo con músculos más grandes y con más masa? ¿O hay algo más pasando más adentro y que nos da más fuerza? Porque si vas a un gimnasio, verás gente con músculos modestamente medianos levantando grandes cantidades de peso, mientras que otros con músculos más grandes puede que no sean tan fuertes como parecen. Bueno, ¿qué diferencia hay? Hoy vamos a explorar un aspecto tremendo de la anatomía, porque vamos a analizar qué es realmente la fuerza y cómo puedes volverte más fuerte con o sin aumentar el tamaño muscular. Incluso te contaré sobre otras adaptaciones musculares que hay, como la resistencia muscular y la hipertrofia, y que la fuerza en verdad es muy importante al ayudarnos con la salud de nuestro estado físico y con la longevidad. Y obvio, te daré algunos protocolos de entrenamiento de fuerza que puedes sumar a tu rutina. Bueno, eso seguramente lo voy a hacer en dos videos para que no se haga tan largo, pero explica por qué el desarrollo de la fuerza es uno de los principales secretos para vivir más y mejor. Y algunos de los protocolos puede que te sorprendan un poco. Será un video muy neológico, así que vamos a darle a la aventura. Ahí está Jonathan Bennion. Yo le doy honor a quien honor merece. Señor Jonathan, mis respetos. Fisiológica y anatómica. Y antes de hablar sobre cómo mejorar la fuerza y los beneficios que vienen con esos cambios, hablemos sobre una definición bien sencilla de qué es la fuerza y cómo se compara con otras adaptaciones musculares. En sencillo, es la capacidad de tu cuerpo para producir fuerza, o también la cantidad de fuerza que un músculo o un grupo de músculos ejerce en una contracción, lo cual se suele medir con pesas con una repetición de máxima carga. Con los cuádriceps podrías chequearlo viendo cuánto peso puedes levantar en una rep. Y sí, sé que hay otros músculos relacionados, pero lo que digo es que la manera más simple de ver cuánta fuerza puede producir un músculo o un grupo muscular es medirla por la cantidad máxima de repeticiones. Ahora es importante marcar las diferencias entre fuerza y otras adaptaciones musculares, sean la resistencia muscular o la hipertrofia, porque tu entrenamiento será diferente si el objetivo es la resistencia, la hipertrofia o la fuerza. Así que repasemos las diferencias principales. La resistencia muscular es la capacidad para sostener una cantidad muy baja de fuerza o de contracciones de menor intensidad pero a lo largo del tiempo. Por eso, como ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos que seguir usando los cuádriceps. Piensa en estar en una postura por un rato bastante largo, como la postura de la silla en yoga o en contracciones constantes de menor intensidad, como los cuádriceps contrayéndose una y otra vez como en una maratón. Esos son ejemplos de resistencia muscular. En cambio, en la hipertrofia se trata de un aumento en el tamaño de los músculos. Así que si estas fibras musculares que componen los cuádriceps aumentan en tamaño, eso aumentará el tamaño de todo el músculo y eso es la hipertrofia. Es usual que la hipertrofia traiga con ella un aumento de la fuerza. Y pasa que incluso los que trabajan más su resistencia consiguen hipertrofia. Así que hay un vínculo entre estas adaptaciones. Es por eso que tiendo a explicarlas como si estuvieran en un espectro de intensidad de contracciones. Bueno, por aquí tenemos la resistencia muscular, que implica la menor intensidad de contracciones. Y acá dibujé esta flecha para mostrarles el espectro de intensidad de contracción. Igual los ejercicios que pueden estimular la resistencia muscular son los que usan el propio cuerpo como carga, como pasar un rato en planchas o la postura de la silla. También aquellos donde los músculos tienen altas repeticiones como correr o andar en bicicleta.
o ejercicios con peso ligero del 30 al 60% de tu máximo, hechos por 15, 20 o más repeticiones. Ahora todos tenemos una idea clara que las personas que pasan muchísimo tiempo estimulando su resistencia muscular no terminan viéndose como el Arnold Schwarzenegger de la vieja escuela, porque No, de hecho los maratonistas o los ciclistas de resistencia tienen una masa muscular, no voy a decir baja, porque la tienen muy tonificada, tienen eh, muy marcado todo, tienen bajo porcentaje de grasa también, no, obviamente, pero si uno compara con un corredor de velocidad o eh, de fondos, digamos, o un ciclista de velocidad, bueno, los ciclistas de alta velocidad tienen muchísima masa muscular, así que eso es lo que está explicando acá también el señor Jonathan. este tipo de rutinas no llega a estimular el tamaño muscular. Pero ¿qué tal si empiezas a empujar la intensidad de la contracción muscular hacia aquí? También si comienzas a correr, a hacer más subidas por colinas o senderismo rápido por caminos empinados, o si pones algo de peso en tus sentadillas y empiezas a levantar una carga de más del 60% de tu máximo de una sola repetición. Así comenzarás a moverte más hacia esta zona de contracciones de intensidad media. Claro, porque acá, por ejemplo, un maratonista, el volumen de trabajo es alto. Un corredor de resistencia, o sea, el volumen de trabajo es altísimo y el tiempo que están dedicándole es alto. Y, qué sé yo, en vez de correr 10 segundos a máxima velocidad posible, el tipo va a entrenar, no sé, 3 horas, 2 horas, 1 hora, ¿se entiende? O arranca con 20 minutos, después 30, después 40 y va sumando así hasta llegar a la hora. O 1 kilómetro, después 5, después 10, después 15, después 20, 25, hasta llegar a los 42 kilómetros. Yo sé de ciclistas o maratonistas que esos 42 kilómetros son de competencia o de competición. En realidad entrenan 60, 80, 120. No estoy exagerando, ¿eh? Ciclistas que hacen 120 kilómetros o maratonistas que te meten 60 para competir en 42. El volumen de trabajo y por ende el tiempo es mayor que alguien que tiene alta intensidad. Y empezarás a estimular la hipertrofia. Y es por eso que Y ahí lo que le está diciendo es que cuando vos aumentás la intensidad y un poco más, la hipertrofia aumenta. No quiere decir que el volumen de trabajo no importe. Porque vos haces entrenamiento de hipertrofia en el gym en vez de resistencia, subís más la intensidad porque aumentás el peso. Pero te van a decir, haceme 3 series de 15 o de 20 repes. ¿Sí? No te van a decir, haceme una serie de 3. Haceme una serie de 6. Te van a decir, haceme 3 de 15, 3 de 20. O sea, la intensidad aumenta un poco, pero el volumen sigue siendo alto. si comparas los muslos de un corredor de calle con uno de Ahí está, lo está explicando ahí. senderos, donde hay mucho desnivel, verás que los músculos del corredor de senderos son más grandes que los del que corre por asfalto. Eso es porque estás moviéndote hacia un nivel más alto de intensidad de contracciones. Y claro, notarás que hay una zona de transición entre la resistencia muscular y la hipertrofia, donde tendrás algo de los dos, resistencia e hipertrofia. Igualmente, si buscas algo más puro con la hipertrofia, si ese es tu objetivo, tendrás que aumentar aún más la intensidad de la contracción. Y con eso estarás cerca del 60 al 80% de tu máximo de carga, lo que significa que solo Ahí está, en hipertrofia te manejas entre el 60 y el 80% de tu máximo de carga. No es que no hace fuerza. Yo lo expliqué en otro video. No es que los culturistas son débiles. Creo que lo va a decir. Porque dice, eso es pura agua, eso está inflado, dicen algunos. Eso no tienen fuerza. No. Mirá a Ronnie Coleman, si no. Bueno, aunque Ronnie Coleman fue un bicho raro, pero hay un montón de culturistas que levantaban pesado también, ojo.
bastante pesado. No eran powerlifters, no eran strongman, pero eran fuertes. Harás de 8 a 12 repeticiones. Para la hipertrofia, querrás mantener ese alto volumen que vendrá por múltiples. Ahí él está diciendo de 8 a 12, cuando en realidad la mayoría, yo en mi experiencia, yendo al gimnasio y a varios gimnasios, he visto que te manejan entre 15 y 20 repes o repeticiones. Los entrenadores te dicen haceme entre 15 y 20, no te van a decir entre 6, entre 8 a 12. Eso es medio poco para los entrenadores. Sesiones de entrenamiento en la semana. Igual, como ya te conté, un músculo más grande es a menudo más fuerte. Por ejemplo, los fisicoculturistas son fuertes porque ese aumento de tamaño viene de la construcción de nuevas proteínas contráctiles dentro de las fibras musculares, y con más proteínas contráctiles, la fibra muscular puede ganar más fuerza. Aunque el tamaño que aumenta con el entrenamiento de hipertrofia es en gran parte más líquido en las fibras musculares, así como aumentos en las reservas de glucógeno, y ambos no ayudan para nada en el aumento de la fuerza, pero sí para mantener los rangos de repeticiones y el recupero entre series, pero igual no significan más fuerza máxima en una rep. Pero, ¿qué ocurre si empezaste a empujar la intensidad de la contracción muscular incluso más a fondo y te enfocaste en cargas más cercanas al 80% de tu máximo en una rep y en repeticiones de 6 a 8? Desde ahora, empiezas a cruzar hacia la fuerza. Es similar a lo que antes hablamos de la transición de la resistencia muscular y la hipertrofia. Ahora entras en esta zona de transición entre la hipertrofia y la fuerza, donde podrás conseguir un poco de ambas. Sin embargo, si estás buscando hacer foco en la fuerza, si esa es tu meta, vas a aumentar la intensidad de la contracción aún más, con cargas del 80 al 100% de tu máximo, con rangos de repeticiones de 1 a 6. Y aquí es donde desarrollarás fuerza pura. Ven de una a 6. Hay rutinas de fuerza que manejan de 2 a 5, otras de 3 a 6. Obvio que cuando vas al 100%, o a veces lo subís un poquito más, decís, a ver si puedo con un poquito más de peso, haces una sola repetición. Pero en general te manejas de 2 a 5, de 3 a 6 repeticiones, nada más. ¿Sí? El volumen es muy chico, pero la intensidad es muy alta. Algunas de las adaptaciones del entrenamiento de fuerza pura no llegan a aumentar el tamaño del músculo. Y te voy a contar por qué es así como de conceptos de entrenamiento importantes, cruciales para tener más fuerza. Y sabrás por qué entrenar fuerza es lo mejor que puedes hacer por tu salud, estado físico y longevidad. Pero antes voy a aclarar dos cosas. La primera la vengo repitiendo constantemente y es la intensidad de la contracción. Con estas adaptaciones aprendimos que la resistencia muscular tiene contracciones de intensidad más bajas. La hipertrofia está a la mitad en el rango de intensidad y la fuerza requiere contracciones de alta intensidad. Esto provoca que muchos piensen que entrenar fuerza es el ejercicio más difícil de estos tres que hay. Pero esto no es tan así. Cuando hablamos de la intensidad de la contracción, en este contexto nos referimos a cuánta fuerza está produciendo cada contracción muscular, lo cual viene a ser en una repetición tu fuerza máxima. Si en una rep cargas el 30% de tu fuerza máxima, la contracción será de intensidad inferior que en una carga que es el 90% de tu carga máxima. Y sí, esa única rep al 90% será más difícil que una rep al 30%. Fuera de eso, esto es solo una variable al entrenar, lo cual no quiere decir que se tenga que traducir como que es el más difícil de todos los entrenamientos. O sea, él acá dijo que una sola repetición al 30% de la carga máxima no va a ser tan complicado como una sola al 90%. El tema es que cuando vos trabajás al 30% es porque estás yéndote al rango de menor intensidad y más resistencia, incluso por debajo de la hipertrofia, porque los que vos buscas es resistencia muscular. Entonces, ¿qué pasa? No vas a hacer una repe. El volumen va a ser muchísimo más alto, ¿sí?
O sea, vos lo vas a dar todo en esa única repe de 90%, que es lo que tiene de este lado. Pero la otra va a ser fácil, vos decís una. Pero cuando te dicen tenés que hacer 3 series o 5 series de 15. Yo decía, fácil, el 30%, pero ya la última termina destruido. ¿Se entiende? Él está comparando una repe con una repe para que se entienda, pero son volúmenes de trabajo diferentes con intensidades diferentes porque son objetivos diferentes.